Chicos, vamos a continuar con nuestros ejercicios que habíamos estado realizando la clase anterior, que hablaba acerca de la estructura atómica 2, donde estábamos viendo los tipos de átomos. Vamos a hacer el ejercicio número 8. ¿Cuándo se aplica PES? Se aplica PES cuando tenemos que el átomo es neutro. Cuando el átomo es neutro, la cantidad de neutrones es igual a la cantidad de electrones y es igual a su vez al número atómico, ¿no? Solamente en ese caso se va a aplicar PES, pero si ya se convierte en un catión perdiendo electrones o en un anión ganando electrones, entonces ya no se va a cumplir esa palabrita PES. La cantidad de electrones va a ser diferente a la cantidad de protones. Número 9. La suma de los números de masa de dos isótopos es 26. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a tener dos isótopos acá, si son isótopos, el elemento es igual. Entonces vamos a tener los isótopos 2. Acá dice dos isótopos, entonces vamos a poner acá otro. Estos isótopos tienen el número atómico igual, porque son elementos iguales. ¿Qué quiere decir? Que su Z va a ser igual en ambos casos. Pero lo que varía son los números de masa. Entonces a este le vamos a poner que va a tener de masa A1 y a este otro átomo va a tener de masa A2. A2. Ahora, la suma de los números de masa es 26, es decir, la masa 1 más la masa 2 va a ser igual a 26. Ahí estamos poniendo número de masa con mayúscula. Número de masa, ese número de masa, la suma es 26. Y la suma de sus neutrones es 14. Entonces, los neutrones, ¿cómo determino? Restando para este átomo a su 1 menos Z. En el otro caso, vamos a tener a sub 2 menos Z. Pero yo tengo que ver que la suma de esos neutrones de los dos átomos va a ser igual a 14. Esto va a ser igual a 14. Hasta ahí tengo el problema que a mí me están diciendo. La pregunta es, ¿cuál es el número atómico? Entonces, acá en esta ecuación que se está formando, vamos a juntar a su 1, vamos a juntarlo con a sub 2. Menos, ahora voy a sumar los valores de Z, menos 2Z va a ser igual a 14. Pero ¿cuánto vale A sub 1 más A sub 2? Ya tengo de dato eso. Vale 26. Menos 2Z va a ser igual a 14. Ahora ya puedo determinar el valor de Z. Primero debo de restar 26 menos 14 y esto va a ser igual a 2Z. 26 menos 14 es 12. Entre 2, 6. Quiere decir que Z es igual a 6. Z es igual a 6. Ese es el ejercicio 9. Vamos a hacer ahora el ejercicio número 10. ¿Alguna pregunta en ese ejercicio? ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Vamos a hacer el ejercicio 10. En el ejercicio 10 dice que este elemento que está acá, que tiene masas
A y número atómico 7 es isóbaro con este elemento que es el nitrógeno, número atómico 7, número de masa 14. Ahí dice cuánto es 2A más 1. Pero yo les pregunto, si son isóbaros, ¿son iguales en qué? Los isóbaros son iguales en qué? ¿Mismo número de masa? En el mismo número de masa. Si la masa acá es 14, ¿cuánto será la masa acá? 14. 14. Quiere decir que A va a ser igual a 14. Una vez que ya tengo A, lo puedo reemplazar, porque ahí me pide 2A más 1. Por lo tanto, yo diré 2 por 14 más 1. ¿Cuánto será? 28 más 1 será 29. Y esa será la respuesta. En el ejercicio número 11, A, este elemento X tiene número de masa A y número atómico 8. Y dice que es isótono. Es isótono con este elemento magnesio. La pregunta es, si son isótonos, ¿son iguales en qué? En los neutrones. En el número de neutrones. ¿Cómo hallo los neutrones acá en el magnesio? ¿Cuántos neutrones tiene? 12. 12, porque tengo que restar A menos Z. 12 neutrones tiene este magnesio. Si el magnesio tiene 12 neutrones y es isótono con este elemento X, ¿cuántos neutrones tendrá este de acá? 12 también, porque son isótonos, igual cantidad de neutrones. Entonces, el número de neutrones, ustedes saben que es A menos Z. Entonces, 12 neutrones va a ser igual a A menos 8. Y de acá puedo despejar el valor de A. ¿Cuánto sería el valor de A? A es igual a 20, porque este que está con menos pasa con más. Entonces, A es igual a 20. Por lo tanto, yo ya puedo hallar 3A más 1. 3 que multiplica a 20 y a ese le voy a agregar 1. 3 por 20, 60 más 1, 61. Quiere decir que acá la respuesta será 61. Bien, ¿hay alguna duda? Entonces, lo que yo debo recordar es solamente esos términos. ¿Qué cosa es un isótopo? ¿Qué cosa es un isóbaro? ¿Qué es un isótono? Y qué es una especie isoelectrónica, ¿no? ¿Qué es un catión? ¿Qué es un anión? Son términos fundamentales que me van a ayudar a resolver los ejercicios. Bien, entonces paso al ejercicio número 12. Cada uno después tiene que resolver todos sus ejercicios. Vamos a pasar ahora al ejercicio número 12. ¿Cuál es la diferencia entre protio, deuterio y tritio?
¿Cuál es la diferencia entre el protio, el deuterio y el tritio? No nos olvidemos que estos de acá son los isótopos del hidrógeno. Aquí está, ¿ven? El protio, el deuterio y el tritio. ¿Y en qué se diferencia? Son iguales en cuanto al elemento, son hidrógenos, igual número atómico. ¿En qué se diferencia? En el número de masa. En el número de masa. Se diferencia en el número de masa. Entonces, acá vamos a poner cuál es la diferencia entre el protio, deuterio y el tritio. Ponemos el número de masa. El número de masa. Ahora, en la número 13, cuando un átomo gana electrones, ¿en qué se convierte? A ver, ¿será en un catión o en un anión? Si es que gana. ¿Un anión? En un anión. Se convierte en un anión porque los cationes pierden electrones y los aniones ganan electrones. Número 14. ¿Cuántos neutrones tiene el átomo que está acá? X de masa 65, que es isótopo de otro elemento que está acá. Y este último es isótono con otro elemento que tiene 33 neutrones y 32 protones. Entonces vamos a ver el ejercicio. ¿Cuántos neutrones tiene el átomo, este que está acá? X. Este átomo X tiene acá 65. Y es isótopo con otro elemento, X, 63. Entonces, si este es isótopo con este elemento que está acá, cuya masa es 63, ¿en qué serán iguales? ¿En qué son iguales? Si son isótopos. ¿En qué son iguales estos? Porque dice que estos dos son isótopos. Son elementos iguales, por lo tanto sus zetas tienen que ser iguales. Los zetas tienen que ser iguales, ¿ya? Porque no hay ningún elemento que tengan zetas iguales y que los elementos sean diferentes, no existe. Tienen que ser iguales. Ahora, estos dos son isótopos, pero dice que este último, es isótono con otro elemento. Ya vamos a ponerle que ese elemento sea Y. Que este elemento sea Y. Y es isótono con el que está acá. Es isótono con este. Si son isótonos, tienen igual cantidad de neutrones. Quiere decir que si este tiene 33 neutrones, este elemento que está acá, al otro lado, esa X con número de masa 63, también tiene 33 neutrones. ¿Y cómo determino los neutrones? Restando A menos Z. Entonces la cantidad de neutrones es restar A menos Z. Si ya tengo que tiene 33 neutrones, el valor de A es 63 menos Z, yo puedo determinar el valor de Z ahí. ¿Cuánto será el valor de Z?
va a ser igual a 63 menos 33. ¿Y cuánto es 63 menos 33? 30. 30. Z es igual a 30. Ya tengo el valor de Z. Pero este de acá, si su Z es 30, de este isótopo, ¿cuánto también es su Z? Su Z también es 30 de este primer isótopo. Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo a mí? ¿Cuántos neutrones tiene este de acá? Este isótopo primero. Entonces, la cantidad de neutrones del isótopo primero va a ser igual a 65 menos 30. ¿Y cuánto es 65 menos 30? 35. 35. 35. Y ese sería el ejercicio número 14. Ya, este sería el ejercicio número. Entonces, ¿qué cosa he tenido que ver? Que este elemento es isótopo con este otro elemento que tiene número de masa 63. Si son isótopos, los Z son iguales. Ahora, hay otro, ¿no? Hay otro elemento que le pongo Y porque dice que es isótono y los isótonos no tienen igual número atómico, no tienen igual número de masa, pero son iguales en el número de neutrones. Este tiene 33 neutrones. Se supone que el que está acá también tiene que tener 33 neutrones porque son isótonos. Ahora, de acá puedo determinar el valor de Z, porque los neutrones es igual a menos Z. Z es igual a 30. Si acá en este átomo el Z es 30, este Z también es 30. Y por lo tanto yo puedo determinar la cantidad de neutrones restando A menos Z que vale 30. Y me sale 35. Para el ejercicio número 15, si tenemos el catión que tiene 20 de número atómico y 2 de carga, más 2 de carga, es un catión divalente. La pregunta es, ¿cuántos electrones tiene? 20 menos. La 20 cantidad, 18. 18. La cantidad de electrones es igual a Z, la fórmula, ¿no? Menos la carga que lo representamos con Q. Entonces, electrones va a ser igual Z. ¿Cuánto es su Z? 20. Menos la carga, pero la carga es más 2. Entonces, más por menos, menos. Por lo tanto, yo tengo que restar 20 menos 2, que va a ser igual a 18. O también lo puedo hacer con el concepto que se dé cationes. Los cationes pierden electrones. Si debe tener 20, si fuese un átomo neutro, y perdió 2, ¿cuánto me queda? 18. O con la formulita que está acá, que yo les he puesto, que va a ayudarles también a hallar la cantidad de electrones que puede tener un átomo, ya sea catión o anión. Menos, y entre paréntesis, si hubiese sido menos, acá hubiesen puesto también menos. Menos por menos daría más, si fuese el caso, ¿no? Pero en este caso, como se ve, es más. Bien. Bien, entonces regresamos en unos minutos para continuar con nuestros ejercicios que hemos estado trabajando, ¿no? Acá vienen otro grupo de ejercicios
de tarea domiciliaria que vamos a hacer algunos y algunos quedarán de tarea para su casa. Nos vemos en 5 minutitos. Estamos acá. Chicos, entonces continuamos con los ejercicios que habíamos estado realizando acerca de los tipos de átomos. Acá, a ver, vamos a ir preguntando ya, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Vamos a ir preguntando. Primero, forma voluntaria. De forma voluntaria, el que quiere participar me dice, levantando la mano, ¿no? Y me puede ir diciendo con quién lo voy a unir, porque ahí vamos a tener que relacionar. A ver, isótopos. ¿Se va a hacer por ¿Cómo orden voy a o no? unir? ¿Qué será? ¿Cuál de estos será isótopos? Lo que hayan entendido. Isóbaros. ¿Qué será para ustedes isóbaros? Igual número de masa. Igual Igual número masa. de masa. Muy bien. ¿Qué serán isoelectrónicos? Mismo electrón. Igual número de electrones. Miren que hay varios alumnos, ¿ah? Isótonos. ¿Qué eran isótonos? Los que tienen misma cantidad de neutrones. Igual número de neutrones. Muy bien. ¿Qué son isótopos? Igual número de protones. Catión. ¿Qué ocurre en un catión? Pierde Pierde electrones. Y en un anión gana electrones. gana electrones. Ahí está. Ya está unido estos ejercicios. Ahí sobra uno, profesora. Pero acá no sobra. Acá hay 6 y acá hay 2, 4, 6, 7. Entonces va a sobrar uno porque no están iguales. Bien, una vez que ya he unido, vamos a hacer el siguiente ejercicio, el 7, ¿no? En el ejercicio 7, ¿qué es lo que tengo? Acá, con respecto al ion, al anión, ya habíamos estado viendo en el ejercicio anterior que un anión es aquel que gana electrones. Entonces, este flúor que tiene 9 de número atómico y 1 de carga, menos 1 de carga, ¿cuántos electrones tiene? 10. Tiene 10 electrones. Tiene 10 electrones. Ya está, ese es verdadero. ¿Cuántos protones tiene? 8. ¿Cuántos protones tiene? La cantidad de protones es igual al número atómico. Entonces, este también es verdadero. Y donde dice tiene 8 electrones, ese es el falso, porque hemos quedado que hay 10 electrones. Ese de ahí es el falso. Ejercicio número 8. ¿Qué dice el ejercicio 8? Por acá lo vamos a hacer.
se tiene que el X es isótopo con este carbono. Entonces vamos a poner que X es isótopo con este carbono que está acá. El carbono que tiene número atómico 6. Si es isótopo, ¿cuál es el número atómico de X? 14. No, estamos viendo solamente a X con el carbono. ¿Cuál es su número atómico? 6. 6. Este es su número atómico porque estos dos son isótopos. ¿No? Son isótopos. Por eso que tienen el mismo número atómico. Ahora, dice que también X es isóbaro. Ya tengo que X, que tiene número atómico 6, este tiene número atómico 6. Tiene número atómico 6, es isóbaro con el nitrógeno. Con el nitrógeno que tiene número de masa 14. Entonces yo les pregunto, este elemento X, si es isóbaro con el nitrógeno, ¿cuánto es su número de masa? 14, porque los isóbaros tienen igual número de masa. Entonces, estos son isóbaros. Igual número de masa. Ahora, ya tengo al elemento que me sale X, número de masa 14, número atómico 6. ¿Cuál es la cantidad de neutrones para ese elemento X? ¿Cómo hallo la cantidad de neutrones? Restando A menos Z. A menos Z. Voy a restar A menos Z. Entonces la cantidad de neutrones va a ser igual a 14 menos 6. La cantidad de neutrones es igual a 14 menos 6, que sale igual a 8. Ya está. Ese sería el ejercicio número 8. Entonces yo tengo que saber los conceptos, porque si yo no sé los conceptos no voy a poder hacer ni un problema. Tengo que saber los conceptos. ¿Qué me dice el ejercicio número 9? Se tiene Y que es isóbaro con el calcio, 40. 9. Se tiene el elemento Y que es isóbaro con el calcio que tiene número de masa 40. Si el calcio tiene 40 de masa, ¿cuánto será la masa de Y? 40. 40 también, porque los isóbaros son aquellos que tienen igual número de masa. Entonces la masa acá de Y también es 40. La masa de Y es 40 porque dice que son isóbaros. Ya. Ahora, y es isótopo con el argón. Quiere decir que Y que tiene número de masa 40 es isótopo con el argón. Y el argón tiene número atómico 18. Entonces, el argón tiene número atómico 18. La pregunta es, si son isótopos, ¿cuál es el número
atómico de Y? 18. 18. 18, porque son isótopos. Entonces acá pongo su número atómico 18. Hallar la suma de protones, de neutrones y de electrones. En este elemento que vamos a poner en un cuadrado, en este elemento Y que tiene número de masa 40 y que tiene número atómico 18. ¿Cuántos protones hay? 18. 18. ¿Cuántos electrones hay? 18. 18. ¿Y cuántos neutrones hay? 22. Habrá 22 neutrones. ¿Cuánto es la suma de todo esto? 58. A ver, 16, 7, 18, 2, 4, 58. Quiere decir que la suma de todo esto es 58. Ya está. Número 11. ¿Qué me define a un elemento químico? El número de masa, el número de neutrones, Z, que es el número atómico, o el número de electrones. ¿Cuál de estos me define a un elemento químico? ¿Mm? El que me define a un elemento químico es el número atómico, es decir, Z. ¿Cuál de los siguientes iones tiene mayor número de electrones? A ver, el magnesio, ¿cuántos electrones tiene? 10. 10, porque tenía 12 y perdió 2. ¿Cuántos tiene el aluminio? ¿Cuántos 10. electrones 10. tiene el aluminio? 10 también. El sodio, 10. y este, ¿cuántos 0. electrones tendrá? Este tiene un electrón nada más. Ya, ahora acá dice, ¿cuál de estos iones tiene mayor número de electrones? Porque estos son iguales y este tiene 1. Entonces acá vamos a poner la X. ¿En qué se diferencia dos isótopos? ¿En qué se diferencian dos isótopos? En el número de. En En el el número número de atómico. masa. Son iguales en números atómicos y diferentes en número de masa. Acá la número 10. ¿Cuál de las siguientes especies no es isoelectrónica con las demás? Bien, ustedes sacan la cantidad de electrones y todas se supone que tienen que ser iguales, pero hay una que no va a ser igual. Esa es la que ustedes van a decir que no es isoelectrónica, ¿ya? Entonces,
Acá, esta pregunta lo vamos a cambiar por la siguiente, que es un catión. Un catión es, y ustedes van a tener que poner ahí qué cosa es. También van a hacer lo mismo para el anión. ¿Qué es un anión? Un anión es y completar, ¿ya? Entonces tienen ahí 3 ejercicios más a su tarea anterior. 1, 2, 3. Tienen que pasar. ¿Hay alguna duda? No se olviden de definir qué cosa es catión, qué cosa es anión. Y esto de acá tienen que resolver, ¿ya? Este crucigrama. Este pupiletras resuelve. Hayan todas las palabras que están acá en este pupiletra. ¿Ya, chicos? Bien, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta.